Hola chiques, espero que se encuentren muy bien. Hoy el tema es la fotosíntesis, que es un proceso biológico fundamental para el sostenimiento de la vida en la Tierra. Foto remite a los fotones de energía lumínica que se necesita para la síntesis de la materia orgánica. Materia orgánica que constituye el alimento para todos los seres vivos en el planeta. Es decir, estos organismos que hacen fotosíntesis son los productores de los ecosistemas y que sostienen a toda la trama trófica. Pero no solo eso hace la fotosíntesis, es muy importante en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, sabrán que los vegetales producen oxígeno, pero sin embargo son los organismos fotosintéticos acuáticos los que producen la mayor cantidad de ese oxígeno atmosférico. Pero también producen nuestros alimentos. Pensemos, por ejemplo, en una pizza. Tenemos la harina para la masa, tenemos el queso y tenemos la cervecita. Todos estos son servicios que obtenemos de la fotosíntesis. Pero también nuestra vestimenta, tanto la que está hecha con fibras naturales como las que están hechas con fibras sintéticas, que provienen del petróleo. El petróleo es una sustancia que se generó a partir de fotosíntesis que ocurrieron hace más de 50, 60 millones de años. Para todo lo anterior se requiere de la energía del petróleo. Y también ese petróleo es el que nos provee la iluminación y la movilidad cotidiana. Sin embargo, es la combustión de los combustibles fósiles los que está produciendo el aumento de la producción de dióxido de carbono, ese dióxido de carbono que se fijó hace tantos millones de años y que hoy lo estamos volcando nuevamente a la atmósfera, generando un problema tan grave como el cambio climático. Entonces, van a ser los vegetales, tanto los acuáticos como los terrestres, los que podrían o los que van a ayudar a mitigar el efecto del cambio climático. ¿Qué organismos hacen fotosíntesis? Ya los vimos en algún momento. El reino Monera, las cianobacterias, dentro del reino protistas, las algas, tanto las uni como las pluricelulares, y dentro del reino Plantae, todos. ¿Dónde ocurre? En principio, en todas las partes verdes de cualquier vegetal, fundamentalmente en las hojas, en la mayor parte de ellos, o sea, es el órgano fundamental de la fotosíntesis, donde se van a encontrar los tejidos que contienen las células, que a su vez contienen en su interior a los cloroplastos. El cloroplasto es la organela fundamental. Fíjense ustedes que está formada por dos membranas, una membrana externa separada por un espacio de una membrana interna. Esta membrana interna encierra un espacio que recibe el nombre de estroma y en su interior se encuentra un enorme plegamiento de membrana que constituyen los tilacoides. O sea, cada uno de estos plegamientos recibe el nombre de tilacoides. Todos los tilacoides apilados reciben el nombre de grana. El cloroplasto es una organela que es un resabio de alguna bacteria que hace mucho tiempo que se quedó a vivir en forma de simbionte dentro de una célula eucariota. Entonces, esta organela tiene, por un lado, ADN circular, como la de los organismos del reino Monera, tiene ribosomas, por lo tanto puede sintetizar parte
de sus proteínas. Otra parte de sus proteínas se sintetizan con información que se encuentra en el núcleo de la célula. Acá vemos un cloroplasto visto al microscopio electrónico. Vemos sus dos membranas, vemos las granas, ¿sí? Y los tilacoides, ¿sí? Y este espacio más blanquecino sería el estroma. Como pueden ver, son los tilacoides los que tienen el color verde, por lo tanto es el lugar donde se van a encontrar los pigmentos. ¿Pero qué es la fotosíntesis? En principio es un proceso metabólico de oxidorreducción para la síntesis de materia orgánica. ¿Qué significa que sea de oxidorreducción? Significa que va a haber una molécula que pierde electrones, por lo tanto se oxida, y otra molécula que recibe los electrones se reduce. Estas son reacciones que ocurren siempre de a pares. Una se oxida y la otra se reduce. En este caso, el dióxido de carbono es el que se va a reducir para formar la materia orgánica. Es decir, el dióxido de carbono tiene que aceptar electrones y protones, por lo tanto hidrógenos, que les va a ceder el agua. El agua es la molécula reductora, ¿sí? O sea, es la que va a reducir al dióxido de carbono, cediéndole sus hidrógenos para poder formar esa materia orgánica. Por lo tanto, el agua, al perder sus electrones y sus protones, es decir, sus hidrógenos, ¿sí?, se va a oxidar. Lo que queda es el oxígeno como subproducto de este proceso, de esta reacción. Es un proceso anabólico desde el punto de vista de la materia, porque la materia inorgánica se va a transformar en materia orgánica. Y desde el punto de vista de la energía, como se requiere energía para sintetizar moléculas más complejas, ¿sí?, es un proceso endergónico, lo cual requiere de energía, en este caso, energía lumínica. Entonces, como proceso transformador de energía, estamos transformando energía lumínica, que es un tipo de energía cinética, en energía química contenida en los enlaces de la materia orgánica, ¿sí? Y esta es un tipo de energía potencial que luego se va a liberar en la respiración celular, proceso que ya vieron anteriormente. Entonces, la fotosíntesis es ese proceso metabólico central en la nutrición autótrofa en presencia de luz. Por eso se dice que los organismos que hacen nutrición autótrofa en presencia de luz son fotoautótrofos. Pero para que no se queden con la idea de que la nutrición autótrofa solo se hace con luz, los invito, si tienen tiempo y curiosidad, a que busquen cuál es el tipo de nutrición que tienen algunos ecosistemas que, de las profundidades marinas, que a 2.000, 3.000 metros, donde no hay luz, hay una gran biodiversidad. Bueno, como estamos hablando de un proceso de oxidorreducción, los electrones y los protones en la química biológica no viajan solos, sino que son transportados por nucleótidos. En este caso, un dinucleótido que actúa como coenzima, el NADP, nicotin adenin dinucleótido fosfato, que está oxidado y acepta los electrones y los protones, es decir, se reduce, ¿sí?,
momentáneamente, transitoriamente, para luego cederlos a los electrones y los protones al carbono para formar esa materia orgánica. Ahora vamos a ver cómo capturan la energía lumínica estos organismos fotoautótrofos. En principio, lo van a hacer con pigmentos. Los pigmentos son moléculas orgánicas que absorben la energía lumínica. De la energía incidente sobre los pigmentos, una parte excita a los átomos de los pigmentos. Por lo tanto, excita a los electrones, esos electrones se mueven, vibran y pueden vibrar con tal intensidad que pueden salirse de la molécula, pueden saltar de una molécula a otra. Entonces, la molécula que perdió los electrones se oxida y la que los recibe se reduce. De toda esa energía incidente que no es absorbida por los electrones, ¿sí?, una parte se emite o se refleja y nuestro cerebrito a esas longitudes de onda las interpreta como un color. Es la clorofila el pigmento fundamental para la fotosíntesis. Existen otros pigmentos accesorios que ellos participan en la captación de la energía lumínica. Un poco más en detalle esto. Fíjense ustedes que los pigmentos, tanto los pigmentos accesorios como la clorofila, se van a encontrar empaquetados en unos complejos con proteínas que reciben el nombre de fotosistemas. ¿Sí? Esos fotosistemas van a tener todo lo necesario para iniciar la captura de la energía lumínica e ir transformándola en otro tipo de energía. Entonces, los pigmentos accesorios son los que absorben la energía lumínica, entran a vibrar, vibran con una gran intensidad, de manera tal que cuando esa vibración llega a la clorofila, que se encuentra en lo que se llama el centro de reacción, que esa vibración hace saltar los electrones que van a ser aceptados por lo que se llama un aceptor de electrones. Entonces la clorofila se oxida y el aceptor se reduce. ¿Toda la radiación es útil para realizar la fotosíntesis? No. Solo la luz visible, o sea, lo que llamamos luz blanca. Lo que tenemos aquí, o sea, que no se lo tienen que estudiar, por supuesto, es que la clorofila, tanto la clorofila A como la clorofila B, que son los dos pigmentos que nos interesan, ¿sí?, estas clorofilas, ¿sí?, tienen su mayor absorción, ¿sí?, en el violeta, el azul, ¿sí?, y el rojo, pero no en el verde. O sea, esto explica por qué razón los vegetales son verdes, ¿sí?, porque absorben todo el espectro menos el verde, que es la onda que se refleja. Y también explica por qué las hojas son de diferentes colores en el otoño, precisamente porque lo primero que se destruye cuando empieza a ocurrir el proceso de envejecimiento de la hoja es la destrucción de la clorofila, y eso hace que aparezcan los otros pigmentos que se encuentran colaborando en la fotosíntesis. Bueno, ¿qué materiales necesitan los organismos fotoautótrofos para realizar la fotosíntesis? Primariamente, dióxido de carbono y agua, porque con eso van a constituir la materia orgánica, es decir, el esqueleto carbonado de toda la materia orgánica. Pero para que se realicen todos estos procesos, vamos a ver que hay intermediarios
metabólicos que requieren de otros tipos de átomos como nitrógeno, fósforo, azufre, lo mismo que para sintetizar el resto de las moléculas orgánicas que componen a estos organismos. Bueno, entonces acá terminamos este capítulo.